Dios les bendiga, hermanos, a todos. Una alegría estar con ustedes en este día miércoles. Con la ayuda del Señor vamos a continuar en el estudio de la palabra del Señor que hemos estado llevando en el libro en el Evangelio según San Mateo. Sean todos bienvenidos, los saludamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y deseando que la bendición del Señor siempre esté en cada uno de ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que nos sintonicen. Allí deseamos que la bendición de Dios esté con ustedes. Ahora es un día miércoles, ¿cuánto es? 13 de abril del 2022. Y esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, Australia. Y le damos la bienvenida a todos. Esta es la parte hispana de la iglesia. Los días domingos tenemos las reuniones por las mañanas. A las 10 de la mañana la habla inglesa. A las 2 de la tarde habla hispana. Y sean todos bienvenidos. Acompáñenos si puede. Que allí Dios le va a bendecir grandemente. Vamos a orar, hermanos, para entrar al estudio inmediatamente. En esta noche oremos a Dios, pidámosle su ayuda, su bendición, que nos dé de su entendimiento para poder comprender. Aleluya. Padre bueno, Padre santo que estás en gloria, venimos ante ti, oh Dios, con el ardiente deseo, oh Dios bendito, de que nos hables, que nos bendigas y que traigas el consejo, que traigas la instrucción, oh Dios, que traigas aquel mensaje que necesitamos oír para aprender y poder así, oh Dios, agradarte de una forma más como tú lo deseas, oh Dios. Por lo tanto, Padre Santo, te pedimos que nos bendigas y tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta noche. Lo pedimos agradeciéndolo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias. Entonces, hermanos, vamos a continuar, como decía, en el estudio de lo que estamos viendo sobre el Sermón del Monte. Hemos estudiado ya el capítulo 5, todavía estamos en el capítulo 5. Son capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y lo bueno de estar estudiando así una forma continua en estos capítulos es de que el Señor nos pone al frente ciertos temas que tal vez de otra forma los tocamos, pero quizás no en un momento programado. Pero en esta oportunidad nos toca adentrarnos en lo que continúa en la lectura de la palabra del Señor y veamos lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche, mostrarnos, que aprendamos en el capítulo 5 de San Mateo. Y veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Permítame acá. Entonces vemos capítulo 5. Vamos a hablar en esta hora de lo que es un tema que quizás no a muchos nos agrada o nos gusta quizás, o sí, quizás nos agrada, no lo sé, pero vamos a hablar del enojo, pero también vamos a hablar del asesinato. Aparentemente son dos palabras difíciles. Obviamente asesinato es algo que está fuera del plan de cualquiera, pero veamos cómo el Señor lo presenta en estos versículos a sus discípulos, a los que Él estaba enseñándoles. Entonces, veamos estos versículos en San Mateo capítulo 21. Recordemos la semana pasada, la enseñanza anterior, nos quedamos hasta el versículo 20 del capítulo 5. Entonces, continuamos con el versículo 21. Mateo 5, 21 al 30, dice la palabra de Dios: oísteis, dice, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Son unos versículos muy importantes, muy tremendos, y hasta diría muchas veces mal interpretados o mal comprendidos, o tal vez otras oportunidades han sido tratados de una forma de conveniencia. Pero si vemos con el contexto que hemos venido exponiendo estas enseñanzas, que no nos olvidemos que el Señor está todavía dándoles las enseñanzas a los discípulos en el Sermón del Monte. Después de las bienaventuranzas, después de lo que hemos visto de la ley, cómo Él confrontó la ley, y como completábamos la semana pasada, Él les decía, y algo que lo he repetido en todos los estudios, sobre la justicia, que la justicia de sus discípulos tendría que ser mayor que la justicia de los religiosos. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué todas estas enseñanzas? ¿Por qué todas estas enseñanzas? ¿Por qué todas estas comparaciones que el Señor hacía? Y podemos ver, hermanos, de que el Señor estaba haciendo todo esto porque les estaba enseñando a sus discípulos que ellos no eran unos simples religiosos, que Jesús, Él había venido y los había llamado a ellos a una nueva experiencia, una nueva vida. Digo, no experiencia en el sentido como le comprendemos hoy en día. Hoy en día se comprende o se habla mucho de la experiencia, mis emociones. Yo sentí esto, yo siento lo otro. A mí me gusta de esta manera, a mí me gusta de la otra manera. No se trata de eso. El Señor les mostraba una nueva experiencia en el sentido de estilo de vida. Lo que el Señor les estaba dando era su estilo de vida. ¿Cuál estilo de vida? Como ya lo vimos, la vida del reino de los cielos. Ese es el estilo de vida del reino de los cielos. Entonces, en este reino de los cielos, las leyes humanas o las leyes religiosas no se cumplen de la manera que ellos esperan. Hay un contenido mayor en el reino de Dios. Y eso es lo que el Señor comenzó en estos versículos, o continuó, para decirlo de una mejor manera, en estos versículos, hablándole a sus discípulos. Entonces veamos acá ahora qué es lo que el Señor les muestra. Dice después, hermano, entonces en estos versículos que hemos leído, encontramos una serie de enseñanzas. Por ejemplo, de no matar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de no matar en la vida del reino de Dios? ¿Qué es el enojo? Ahí habla del enojo, de la ira. Ahí habla de usar palabras ofensivas o palabras mal interpretadas o con mala intención. Nos habla de llevar una ofrenda, es decir, de los actos espirituales
y con la condición del corazón. Nos habla del adulterio. Nos habla de sacarse un ojo o cortarse una mano. ¿Qué es eso? Y nos habla del infierno. Imagínense en estos 10 versículos, prácticamente él habla aquí por lo menos 7 aspectos que el Señor está hablando, y todos son aspectos muy importantes, desde la muerte hasta el infierno, desde el enojo hasta sacarse una mano, cortarse una mano, sacarse un ojo, desde usar palabras ofensivas hasta el adulterio, y no digamos de traer ofrenda, un acto de adoración a Dios. Hermanos, son temas importantísimos para los discípulos, para los religiosos, pero también para nosotros hoy en día. ¿De qué el Señor estaba hablando? No vamos a ver quizás en esta noche todos a desglosar todos estos aspectos, porque queremos adentrarnos el significado quizás, lo más importante de lo que el Señor quiere decir. No que vamos a cubrir muchos temas, lo importante es que sea uno, pero que comprendamos lo que el Señor estaba hablando. Entonces dice la muerte. Empecemos con no matarás. Matar es para nosotros hoy en día, sabemos que es quizás es el aspecto último. Matar. Dios abomina la muerte o abomina el homicidio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios creador. Él creó, no eliminó. Él creó, y es el hombre el que viene a destruir lo que Dios ha creado. Entonces, por eso Dios está en total desacuerdo con la muerte. Hermano, y nosotros, por eso en todas las culturas existen leyes duras contra el asesinato. Existen leyes fuertes contra aquel que mata. Mas, sin embargo, todavía el hombre continúa haciéndolo. Y como vamos a ver más adelante, hasta han creado ciertos aspectos legales para cubrir ese ardiente deseo de matar. Y muchas veces de matar al inocente. Entonces el corazón del hombre está corrompido. Como dice la palabra del Señor, está corrompido, está dirigido solamente a hacer el mal. Ese es el corazón del hombre. Por eso el primer pecado, hermano, después de la caída de Adán y Eva, nosotros sabemos que fue un pecado de muerte. Cuando Caín mató a su hermano Abel. El primer pecado después de la caída fue la muerte. Es decir, el hombre en la caída, el hombre en su bajeza, se tiende a hacer el mal. Y como digo, quizás la muerte es el mal supremo, porque después de la muerte ya no hay más. Entonces, hermano, por eso, ahora, ¿de dónde viene la muerte? ¿De dónde viene ese pecado? ¿De dónde surge ese acto? Matar es un acto que surge desde Satanás mismo. El Señor les dijo a aquellos religiosos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, es decir, el diablo, ha sido homicida desde el principio. Cuando Caín estaba matando a Abel, si Caín era físicamente, pero fue impulsado por esa rabia, por esa mala intención, por el mismo homicida que es Satanás. Entonces, hermano, el pecado el pecado de la muerte es una manifestación directa de un acto de Satanás mismo, que es el homicida desde el principio. Entonces, por eso el hombre, hermano, el hombre quiere eliminar con esfuerzos humanos, la sociedad quiere eliminar con esfuerzos humanos el asesinato. Y se puede lograr, hay que hacerlo, lógicamente hay que hacerlo. Si hay cárcel, hay que meter a la cárcel, pero no solamente para tenerlo metido allí, sino para tratar de ofrecerle una oportunidad a esa persona que se restaure. Llevarle la palabra de Dios, llevarle el mensaje de Dios, una cosa de restauración, hacerle ver que Él va a pagar por su falta,
pero que puede ser restaurado. Y ojalá cuando salga, venga a ser una persona de bien. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Se meten a la cárcel las personas, los criminales, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea. Si no hay corrupción van a estar muchos años, pero si hay corrupción lo sacan rápido. Pero ¿qué pasa? Al salir, vuelven a cometer lo mismo. ¿Por qué? Porque tratan de corregirlos quizás con pláticas sencillas, con pláticas psicológicas. Pero es un acto en el corazón del hombre. Es un corazón perverso el que causa eso. Dice en Mateo 15, 19, porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, es decir, hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso, ¿de dónde sale? Del corazón salen eso, del corazón perverso, los homicidios. Por eso repito, pueden enseñarle psicología, pueden enseñarle terapias, pueden enseñarle o darle castigo, pero si no se trata el corazón, va a seguir matando. Viene de Satanás, pero también surge del corazón perverso. El hombre quiere hacerlo, el hombre quiere hacer esfuerzo, pero no se puede. Además de eso, dice la Biblia en Romanos, que en capítulo 1, capítulo 2 de Romanos habla mucho sobre esa naturaleza caída del hombre, el corazón perverso, el corazón alejado de Dios. Dice Romanos que la muerte es el resultado de una mente reprobada, dice, versículo 28 al 31 de Romanos 1. Y como ellos, dice, los pecadores, los que no se han arrepentido, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahí comienza el origen, ahí está el origen de todas estas maldades que están surgiendo en el mundo. No han tenido en cuenta a Dios. A Dios lo han echado de las iglesias aún. A Dios lo han echado de las casas, de las escuelas, de los gobiernos, de la sociedad, de todo. Lo han sacado. No lo toman en cuenta. Entonces, cuando no toman en cuenta la verdad de Dios, los gobiernos, los líderes, las autoridades, los padres de familia, la persona no toma en cuenta a Dios, dice que Dios dijo, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente sucia, a una mente pecaminosa. Dios, ¿por qué? Dios dice, no quieren escuchar mi palabra, no quieren escuchar mi mandamiento, no reciben mi mensaje. Allá ellos, los entrego, los despido, los dejo que vivan esa vida de una mente reprobada. ¿Y qué es lo que hacen con una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, atestados de homicidio, dice, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, aquí está describiendo la sociedad en la que vivimos. En cualquier esquina usted va a encontrar esas descripciones. No estamos siendo críticos, sino estamos siendo realistas. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta a Dios. En cualquier ciudad grande, cualquier estado o lugar donde hay mucha gente, homicidios abundan. Donde hay poca gente, los homicidios también abundan. Porque vienen de un corazón reprobado, de una mente reprobada.
de gente que ha dejado a Dios. No matarás, dijo. Pero tienen ese cuerpo, esa mente, ese estado de abandono. Por eso no se puede, hermano, con esfuerzo humano, eliminar eso. Porque es un estado de la vida carnal también. Imagínense, mente reprobada, originario de un corazón perverso, originado por Satanás, como vimos ya ahora una vida carnal, como dice en Gálatas 5:19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne se ven, son manifiestas. ¿Cuáles son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Sigue, borracheras, orgías, y no termina ahí, dice, y cosas semejantes a estas. Aunque nos concentramos esta noche, estamos hablando de la muerte, del homicidio, mostramos que es el resultado de la obra de la carne, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es bien categórico, no heredarán el reino de Dios. Entonces vienen de eso, vienen de la obra de la carne. Además, eso, el asesinato, es abominación a Dios. Dios abomina el asesino. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios las abomina, Dios las aborrece. Ojos altivos, no nos vamos a concentrar en las otras palabras porque no es ese el tema, pero para reflejarlo un poco rápido, aquellos que tienen grande conciencia de sí mismo y tratan de humillar al otro. Ojos altivos, se sienten grandes como un águila, pero son unas gallinas. La lengua mentirosa aborrece Dios. Imagínense, los pone juntos a las manos que derraman sangre. Con la lengua mentirosa y con los altivos los pone juntos. Dios abomina. Entonces, hermanos, para concluir este aspecto, de acuerdo a lo que hemos visto acá en estos versículos, matar es un acto que es abominable a Dios. Es un acto que es el resultado de una vida carnal. Es que, dice, el resultado de una mente reprobada. ¿Qué más? Dice que es una manifestación del corazón perverso. ¿Qué más dice? Es un acto de Satanás. Ese es el pecado de matar. Ese es el pecado de asesinar. Lo que el Señor Jesucristo les dice acá a los discípulos. El asesinato, como ya vimos, es abominación a Dios. Y como decía Pablo, no heredarán, lo que tales hacen, no heredarán el reino de los cielos. Y en Apocalipsis dice, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dice que van a tener parte en el purgatorio. No. La Biblia es directa. ¿Hay cielo o hay infierno? Lo vamos a ver más adelante en uno de estos temas también, pero
una forma rápida, o es al cielo o al infierno. No te vas a ir a un lugar intermedio. La Biblia no habla de eso. La religión se lo ha inventado para apaciguar las mentes de la gente y sacarles el dinero. Pero el Señor habla de la muerte eterna, la muerte segunda, que es el infierno. Lago con fuego y azufre. Que eso es muy malo, dicen unos. No, no es malo, es misericordioso. Miles de años de misericordia para que el hombre no llegue allí, pero no importa. Cada vez se alejan más y más de Dios. Imagínense acá como dice que los homicidas. Pero si vemos acá, para forma de ilustración, vemos que antes de los homicidas, el primer tipo de personas que es lanzada al lago de fuego, dice, son los cobardes. Cualquiera pensaría, no, los cobardes no, son los cobardes simplemente no quieren meterse en problemas. No, aquí dice los cobardes. Los cobardes. Los que no quieren enfrentar la realidad. Los que no quieren confrontarse a sí mismos. Los que no quieren poner el pie firme. Los que se mantienen en un sí y un no. Los cobardes son los primeros que son lanzados. Imagínense qué duro. Qué dura la descripción acá. Después dice, siempre Apocalipsis capítulo 22, bienaventurados, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más, dice, los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los homicidas. Esos también van a entrar al lago de fuego prácticamente, dice aquí. Van a estar fuera. Entonces, hermano, es un castigo, es algo eterno que acarrea la muerte. Por eso el Señor les enfatizaba a los discípulos, les enfatizaba que no era simplemente tener conocimiento, cumplir requisitos. Es más allá, va más allá de cumplir normas religiosas, va más allá de cumplir requisitos morales, va más allá. No matarás, en el versículo 21. Repitamos, voy a leer una vez más el versículo 21, en el capítulo 5, que dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, para los religiosos de aquella época, esto eran reglas nada más. Ellos podían decir, bueno, realmente cuando tenía hasta los 10 años no maté a nadie, a los 20 años tampoco, a los 30, yo tengo 80 años y no he matado a nadie. Entonces me pongo un tic, pongo una rayita en la lista de que no he matado a nadie. No he adulterado, no, si nosotros ni hablamos con las mujeres. Entonces pongo un tic también. No hagas esto. Entonces eso es lo que hacían los religiosos, y por eso el Señor les dice, hay una diferencia, mis discípulos les decía, hay una diferencia entre ustedes y aquellos. Hay una diferencia entre los del reino de Dios y los del reino de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente ven la lista. No matarás. Ya lo hice. La segunda en la lista. No adulterarás. Claro que sí. Uno más en la lista. No hurtarás. No, si yo no le robo ni un pelo a nadie. En la lista. ¿Cuál otro dice? No hablarás falso testimonio. No. Yo no abro ni la boca, dice. No, en la lista. Otro, deme en otra lista. No tendrás dioses ajenos. No, si yo no tengo ningún Dios
solo hay uno. Perfecto. Esos eran los fariseos. Esos eran los religiosos. Tic, tic, es como cuando va a comprar a la tienda, ¿no? Cuando va al shop y va a comprar y lleva la lista, lo que voy a comprar es comprar leche, ¿sí? Tic, lo echa a la carretilla. Voy a comprar huevos, un tic, sí, lo echo a la carretilla. Voy a comprar, qué sé, como está de moda el papel, ¿verdad? Papel higiénico, lo compro en la carretilla. Voy a comprar arroz a la carretilla. Así después se va a pagar. Fácil, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si cuando va a pagar no tiene crédito? Eso es lo que el Señor vino a decir. Puedes hacerle tic, puedes poner todos los requisitos en tu carretilla, llevarlos, pero cuando te confrontes a pagar, vas a tener crédito para poder pagar eso. Vas a poder hacer justicia pagando lo que vale. O te vas a pasar la línea sin pagar nada. Te va a caer la ley, dice. Eso es lo que el Señor les dice. Esta es la ley, dice, sí. Pero yo les digo, discípulos, yo les digo una cosa. En el reino de Dios las cosas son más grandes. Las cosas son mejores. Las cosas son diferentes en el reino de Dios. No son así de hacer un tic. Y eso es lo que les quiero explicar, les dice el Señor. Este es el significado de eso, de la muerte. Esto es, el versículo 22 les dice, yo les digo, dice, allá les decían que matar, van a ir a juicio. Sí, es cierto. Pero yo les digo otra cosa, aún cualquiera que se enoje contra su hermano, también será culpable de juicio. Ya el Señor ahí les puso la cuestión más dura, aparentemente. Pero lo que el Señor les muestra acá es de que no se trata, como repito, eso de tener una lista o tener un seguimiento de palabras, no, sino que es más allá, va al corazón. Entonces el Señor les dice, el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermano, el Señor no estaba interesado, en lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que sucede en nuestro interior. Aún el apóstol Juan, en la primera epístola, el capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí es donde el Señor entra al punto clave. Como repito, era fácil decir en 20, 30, 40, 80 años no maté a nadie, perfecto, yo soy perfecto, no maté a nadie, cumplí con la ley. El Señor dice, no. ¿Te has enojado contra tu hermano alguna vez? ¿Has aborrecido a tu hermano? Ahí está el problema, le dice. Ahí es la cosa. No es que vayas a ir a matar, a quitarle la cabeza a alguien. No, eso ya es el extremo. Pero te has enojado, le has causado mal a tu hermano. Ahí es el problema que el Señor estaba tratando, porque todos en un momento, de una forma o de otra, nos enfrentamos ante esta realidad de enojarse. Hay personas que se enojan con solo que los miren. Hay personas que son cascarrabia. Hay personas que son, hermano, como que fueran cristales. Medio se tocan, y no un cristal bueno, sino esos cristales baratos, que medio se tocan y se quiebran. Salen pedazos hiriendo. ¿Por qué me dijo eso? Aquel me dijo algo para que, como le dicen el dicho, se le dijo a Juan para que lo entendiera Pedro. Se inventan cuentos, se inventan ideas, sacan conclusiones, solo para ofenderse, para enojarse contra el otro. Empiezan a establecer sus propias leyes, sus propias normas.
Empiezan a enviarles mensajes a cualquiera para ofenderlos. Muchas veces no son ni capaces de enfrentarse cara a cara, porque no tienen argumento, pero sí son capaces de ofenderlo de otra manera. Hermano, no hay esa compasión, no hay ese deseo de ayudar. Hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, Dios. El Señor se enojó, nuestro Señor Jesucristo se enojó, pero era una indignación, no era una ira, la ira de matar, sino una indignación, porque es cierto, todos, depende de la circunstancia, nos vamos a indignar. Imagínese si usted mira a alguien que está pisoteando la palabra de Dios, que está desechando la palabra de Dios, que está blasfemando contra Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo. Nos causaría indignación. El Señor, cuando entró al templo, ¿se recuerdan? Cuando llegó al templo y echó fuera, dice, a todos los que vendían, en Mateo 21, todos los que compraban, todos los que vendían en el templo, los echó, volcó las mesas de los que hacían cambio, tiró las sillas de los que vendían las palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso es indignación. Ahí el Señor no los quería matar, sino que estaba enojado contra las acciones que ellos estaban haciendo que no deberían hacer. Proclamando ser buenos, estaban haciendo lo perverso. Eso, de esta manera el Señor sí se enojó, sí se indignó contra los hipócritas. Cuando iba a sanar a alguien, aquí en el capítulo 3 de Marcos, el que tenía la mano seca, y era un sábado. Entonces el Señor les pregunta en el versículo 4: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar la vida? ¿Es lícito? Y ellos ni le contestaban, porque ellos sabían que ellos decían que no era correcto. Entonces el Señor les dice, mirándolos alrededor con enojo. Se enojó cuando miraba que para ellos lo más importante era cumplir sus requisitos y no ayudar al prójimo. Se enojó, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. El Señor tuvo indignación, pero por las cosas santas, no por complacerse a sí mismo. Tuvo indignación aún contra los discípulos cuando en aquella oportunidad querían sacar el demonio de alguien y no pudieron. El Señor les dice: oh generación incrédula, les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Entonces sentía como una carga a estos discípulos que no entienden, les decía. ¿Hasta cuándo? Se enojó con ellos, pero no en una forma de decir: lo voy a triturar, no. Para enseñarles, porque el Señor es tardo para la ira, dice en Éxodos. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es Jesucristo, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, si el Señor fuera con ira, con enojo, hace años nos hubiera consumido, hace años nos hubiera destruido, hace años hubiéramos desaparecido, pero Él no es así, hermano. El Señor no es así. Él se indigna así contra el pecado, se indigna contra lo malo. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Después dice en Salmo 139: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen,
y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero en el sentido de que, ¿por qué? Porque son hombres sanguinarios que hacen blasfemas, dice, contra ti. A ellos es que el Señor decía, se podía airar, se podía enojar. Pero cuando hablaba acá a los discípulos, no les estaba hablando de ese enojo, sino que les estaba hablando del otro enojo, del enojo que quiere causarle daño al hermano. No me gusta cómo este hermano actúa, no me gusta cómo este hermano habla, no me gusta cómo este hermano hace aquí aquello, que se vaya. No lo quiero ver más. De eso estaba hablando. Necio, dice. No le digas necio. Volviendo a aquel versículo 22. Y cualquiera que diga necio a su hermano, dice, será culpable ante el concilio. La palabra que usa en otras versiones es raca. Raca no tiene una traducción directa del arameo, pero es una palabra bien pesada, una palabra bien que insulta a la persona, en el sentido, se le considera a la persona como inútil mentalmente. Lo que usamos hoy en día, pues, usamos la palabra tonto, la palabra idiota, se usa mucho en el lenguaje. Entonces el Señor dice, no le digas así a tu hermano. No le digas así. Serás culpable, le dice. Si lo tratas así, serás culpable. Es decir, cuando se usan esas palabras, se están usando para difamar a la persona, se están usando para hacerlo sentir inferior a la persona, para ofenderlo. Por eso es que se usan esas palabras. No va a usar esa palabra, es tonto, por eso te quiero. No. Se usan las palabras para ofenderlo, para minimizarlo, para hacerlo, ponerlo bajo el pie. El Señor le dice, no le digas. Cualquiera que le diga necio, raca o tonto a sus hermanos, tú serás el culpable de juicio, dice. Tú serás el culpable del concilio. No le puedes decir así a tu hermano. No lo puedes insultar así a tu hermano. ¿Qué más dice? Fatuo es la otra palabra. Cualquiera que diga fatuo, dice, ni le digas, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La palabra, como dijimos, necio o raca, da a intuir ofensa al estado mental de la otra persona, pero la palabra fatuo, canalla, cerdo, se usa, que da a intuir estado malo en el corazón del otro. Pero cuando se dice eso, se está acusando al otro, pero no se está acusando a sí mismo. Entonces, por eso el Señor le dice, este será culpable. Si tú le dices así al otro, canalla, si le dices así, tú eres el culpable de fuego. Tú eres el culpable de condenación, porque estás ofendiendo, estás dando otra humillación. Estás despreciando a tu hermano. Tratas a la persona con desprecio. Tratas de humillarlo. Lo maltratas. Lo discriminas. Lo hires. Lo haces que no tenga valor al otro. Y esto, hermano, todo esto, ¿a qué dice? Todo esto es similar al homicidio. Todo esto es igual al homicidio. Tal vez no lo matas físicamente, pero lo estás matando, lo estás hiriendo con tus palabras. Y aún tiene un contenido directo. Cuando se le quita el valor a la persona, se hace creer que esa persona, obviamente, ya no tiene ese valor que tenía antes, por lo tanto, se puede matar. Eso es lo que pasó, hermanos, en los años ya idos. Aún hoy en día existe, pero ya bajo encubierta, en el caso de la esclavitud. En la época de la esclavitud, al hombre se le quitaba el valor de hombre, de ser humano. Se le consideró inferior. Por lo tanto, los dueños de esclavos tenían la autoridad de matar al esclavo, porque no lo consideraban igual a ellos, no lo consideraban un humano, los consideraban un objeto. Ese es el hombre hoy en día igual.
Existe un ser humano al cual se le ha quitado el valor hoy en día. Se ha desvalorizado a ese ser humano. Se llama un bebé que no ha nacido, un feto, un embrión. Hoy en día se han hecho leyes en las cuales se han desvalorizado a los bebés que están en el vientre de la madre. Se ha desvalorizado. No se les da el valor de ser humano. Legalmente se ha hecho así. ¿Por qué? Porque el hombre quiere seguir matando. Pero si no hubieran desvalorizado al feto, no podían matarlo porque iba a tener un valor. Entonces, para el diablo seguir haciendo sus fechorías de matar, lo primero que ha hecho ahora es desvalorizar, cambiar las palabras para darle un valor inferior, y ahora ya no es un ser humano, es algo, es un objeto que podemos matar, es un objeto que podemos eliminar. La muerte es la misma muerte, es el mismo asesinato, pero lo que se ha hecho, se le ha cambiado el significado, han cambiado las palabras para seguir cometiendo sus fechorías satánicas. Bueno, por eso el significado de las palabras que usamos es de valor. No vamos a minimizar ese significado para maltratar al otro, porque eso, dice, es digno del lago de fuego. Cuidemos, hermanos, nuestras palabras, guardemos nuestras palabras. El Señor dijo: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidemos nuestras palabras, nuestro lenguaje cuando nos referimos al prójimo. Podemos llevar muerte en esas palabras. Podemos llevar destrucción en esas palabras. No hemos sido llamados a eso. Aunque el mundo se deleita y se inventan cada vez peores y más sucias las palabras. Palabras más obscenas, palabras más vengativas, palabras más perversas. Déjenlos a ellos. Ellos obedecen a su padre, Satanás. Ninguna palabra corrompida, dice Pablo en Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No se trata el conocimiento de la palabra de Dios para ofender, para maltratar, sino para edificar, para dar gracia. Dar gracia. Dice en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es, hermano, las palabras, nuestros actos, nuestros hechos. ¿Qué es lo que expresamos? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Sale muerte o sale vida? ¿Surge de un corazón limpio o de un corazón carnal? ¿Es para agradar a nuestro ego o para glorificar a Dios? Estamos expuestos a este mundo de pecado, a este mundo de maldad, pero no dejemos que este mundo nos acobije. Somos luz, como ya vimos anteriormente, por eso somos parte del reino
de los cielos, hermano. Que no se nos olvide, ese fue el mensaje de Jesús. No del reino de los religiosos, no del reino de tantas iglesias, no del reino de tantas denominaciones, nada de eso. Somos del reino de los cielos en esta tierra. De eso somos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Gracias, Padre bueno que estás en gloria, porque somos llamados a ser fieles, a marcar la diferencia, a traer verdad, a traer palabra sana, edificante, no a herir, no a golpear, no a matar. Oh Dios bendito, ayúdanos a ser fieles, a ser responsables y a ser representantes vivos de este reino de los cielos en esta tierra, oh Dios. Te lo pedimos agradeciéndote en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien damos la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y con ayuda de Él nos estamos viendo en las próximas semanas.